¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos ahora a ver este tema que en sí nos va a ayudar a reconocer, a saber qué fracción es más grande que otra o si una fracción es lo mismo que otra, ¿sí? Primero vamos a entender lo siguiente. Es bien importante que comprendan esta parte, este símbolo. Miren, la boca abierta, es como si fuera la boca de un cocodrilo, así nos lo enseñan en la primaria. Cuando está abierto significa mayor que, ¿sí? Mayor que. Y cuando está cerrado, es decir, el piquito, es menor que. Como por ejemplo, si tú tuvieras 5, es mayor que 3. O sea, 5 es mayor que 3. O lo puedes leer al revés, decir 3 es menor que 5. ¿Sí? Entonces, ahí es cuestión de cómo lo quieras leer tú. 5 es mayor que 3, lo cual es verdad, o 3 es menor que 5. Entonces, ahí es cuestión de cómo lo quieras leer. Bien, una vez entendido eso, vamos con lo siguiente. Ya habíamos visto las partes de la fracción y bueno, todo eso. Aquí lo estoy poniendo en letras, porque es de manera general. Ya después vamos a hacer un ejercicio, fíjense. Nos dice que A sobre B, o sea, si una fracción puede ser cualquier número, va a ser igual a C sobre D si y solamente si tú multiplicas, lo hice con colores para que lo noten, tú multiplicas el numerador de la primera con el denominador de la segunda, multiplicas A por D, y te da exactamente lo mismo que multiplicar el numerador de la segunda por el denominador de la primera, es decir, C por B o B por C es lo mismo, no importa el orden de los factores. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú haces ese, multiplicas, digamos que de forma cruzada, y te da lo mismo, significa que son iguales. Entonces aquí, para cuando las fracciones son iguales, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Si tuviéramos, vamos a ver, 3 quintos, ¿sí? 3 quintos, y nos preguntaran, si es equivalente a, ¿qué les parece? 9, ¿sí? Sobre 15. Ok, entonces vemos que son fracciones distintas. Lo que vamos a hacer es verificar si son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, en este caso, en mi primer fracción, es como si fuera esta. Y me dice que entonces yo tome este, que sería A, ¿sí? Y lo multiplique con este, que sería D, ¿sí? Entonces, estoy analizando el primero, ¿va? Tendríamos 3 multiplicado a 15 con 15. Si eso resulta ser igual que multiplicar, B, que sería 5, por ¿quién? Por 9, ¿sí? Este con este. Si el resultado de estas multiplicaciones me da lo mismo, entonces significa que las fracciones sí son iguales. Ok, 3 por 15 son 45, igual a 5 por 9 también son 45. Entonces, como me dio lo mismo, podemos decir que 3 quintos es equivalente o es lo mismo que 9 sobre 15, ¿sí? Porque al momento de hacer eso nos dio lo mismo. Ok, entonces ese es un primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tendré que hacer con la mano. Con la siguiente. Ahora, este fue para hacerlo igual. Para comprobar que sean iguales. Ahora, ¿qué pasa si no? O sea, si no me dio el igual. Entonces significa que no son iguales, por ende, una debe de ser más grande que la otra. Ahora vamos a ver cuál. Fíjense, resulta que la primera fracción va a ser mayor que la segunda, ¿sí? Si al multiplicar A por D, resulta que este resultado es más grande que multiplicar B por C, ¿sí? Ahorita lo vamos a corroborar. Ok, y aquí, la primera fracción A sobre B va a ser más pequeña que la segunda C sobre D, si al multiplicar A por D, este resultado es más pequeño que C por B. Vamos me voy a inventar unas fracciones y vamos a ver cuál es más grande que la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 2 quintos, ¿sí? Y 3 octavos. Ok,
Entonces queremos saber cuál de esas es más grande o puede ser que resulten que sean iguales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se tiene que hacer la misma en los tres casos y ya después comparamos los resultados y vemos en cuál categoría entra, por así decirlo. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 8, ¿sí? 2 por 8, que les digo, es como si multiplicáramos A por D, solamente que ya aquí ya no es A, aquí ya es 2, y aquí ya no es D, aquí ya es 8, chéquenlo, ¿sí? Ok. Entonces, eso, ahorita le voy a poner aquí un símbolo de igual, pero no significa que sea igual, ajá, ahorita, nada más lo vamos a analizar, ahorita lo borro. Multiplicar B por C, ¿no? Sería 5 por 3. Ok, entonces 8 por 2, pues es 16, ¿no? Y 3 por 5 son 15. Ok, entonces aquí cuando ya borro este igual y analizo cuál es más grande, este. Entonces le toca así, 16 es más grande que 15. Ok, fíjense. Entonces, este primer resultado resultó ser más grande que este segundo. Corresponde a esta relación, ¿ya lo vieron? Significa que 2 quintos es más grande que 3 octavos. ¿Sí? 2 quintos es más grande que 3 octavos. Y entonces ya este tipo de ejercicios nos ayudan para cuando en el examen nos preguntan eso. Nos dan dos fracciones que es un poco más complicado entenderlo en la mente. Fíjense, si yo les dijera qué es más grande, un medio o un cuarto. Ah, pues tú fácilmente dices, pues un medio, porque un medio es algo partido a la mitad y un cuarto es algo partido en cuatro, entonces por ende un medio va a ser más grande. Pero, pues aquí ya es un poquito más complicado en tu mente imaginarte cuál va a ser más grande. Y hay veces es que el error es que tratamos de medio calcularle. De hacerlo como al tanteo, a lo que nos imaginamos. Y pues ahí estamos mal. Entonces debemos hacer esto. ¿Sí, chicos? Voy a hacer uno último para ver si va a ser igual, si va a ser más grande uno que otro. Y en este caso, cuál sería el más grande. ¿Sí? Perdón que estoy borrando con la mano. Ok, entonces, tenemos, no sé, otras fracciones. Vamos a poner que son 10, 24 avos. Ajá. Y ¿qué les parece un 7 décimos? ¿Ok? Fíjense, así es como lo vamos a ver cuál es más grande o si son iguales. Entonces, acuérdense, multiplicamos este con este. Acá tendríamos 10 por 10, ¿sí? Y de este lado tendríamos multiplicar 7 por 24. Entonces, 7 por 24. Y ya ahorita que veamos los resultados, vemos qué símbolo le vamos a poner aquí, si un más menos o un igual. Entonces, ¿cuánto me da 10 por 10? Pues es 100, ¿sí? Y aquí multiplico 24 por 7. 7 por 4, 28, llevo 2, 7 por 2 son 14 y 2 son 16, ¿sí? Entonces tendríamos 168. Ok, ¿cuál es más grande? Este es más grande, entonces la boquita va abierta hacia el más grande, ¿sí? Y pues resulta que multiplicar A por D, ¿sí? Me dio 100. Y multiplicar B por C me dio 168. Entonces este es más grande. ¿Qué quiere decir entonces, chicos? Que 168, como es más grande, entonces es 7 décimos, ajá, la fracción más grande. Lo voy a volver a escribir aquí. Tenemos entonces que 10 24 avos es más chico que 7 décimos. O 7 décimos es más grande que 10 24 avos. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si llegan a tener alguna duda me lo pueden poner en los comentarios y yo con gusto se las puedo resolver. Hasta luego.